para entender esto, o sea, debemos saber qué es lo que pasa cuando, un ejemplo práctico que nos ayude a explicar estos trastornos, ¿no? Esto se hace a través de lo que comúnmente puede pasarle a un individuo X cuando pierde un miembro, un accidente, una sección traumática, un pie diabético, finalmente cuando es algo más bien brusco, ¿no? Es decir, que la persona no está preparada por un accidente, una sección traumática, pierde un miembro, puede ser un brazo, una pierna. Entonces resulta, sí, ahí voy, pero resulta que esa persona, después de unos días, unas horas incluso, días o semanas después, el paciente percibe, aún y a pesar de que obviamente no hay el miembro que se le ha amputado, sea por algo traumático quirúrgico, sigue percibiendo las percepciones centrales a nivel cerebral: postura, dolor, calor, o sea, cambios de temperatura, parestesias, hormigueos, incluso algunos refieren hasta sentir movimiento, que puede mover el miembro que ya no está. Eso es porque hay todo un sistema, una interconexión a nivel central de lo que son las representaciones, ¿no? Tanto sensitiva y motora, obviamente también postura y otras percepciones del miembro. Ustedes han debido ver en neurología el homúnculo motor o el homúnculo sensitivo, la representación del cuerpo en el cerebro, a nivel cortical. ¿Sabe? Que el homúnculo es una representación gráfica de lo que percibimos en sensibilidad táctil, y ahí es donde el rostro, los labios, la lengua y las manos tienen una representación más grande. Es un ser humano dibujado por encima del cerebro, que representa lo que en realidad percibimos. Las manos son bien desproporcionadas, son muy grandes, porque obviamente percibimos más y hay muchas terminaciones nerviosas a nivel de las manos, igual en la lengua, a nivel facial. Y la representación del cuerpo, los brazos, es bien pequeñita. ¿Han visto esos gráficos en libros de neurología? ¿El homúnculo motor? ¿O es algo novedoso, algo que...? Sí. Ya. El homúnculo motor, existe el homúnculo sensitivo también, una representación diferente, ¿no? En la parte sensitiva, que tiene que ver con las proporciones de lo que percibimos a nivel central. Pasa que esto que se mantiene en el cerebro de un paciente que ha sido amputado, estas percepciones, estas construcciones de la percepción, explican también la aparición de síntomas en personas que no tienen ningún miembro amputado, que tienen todos, pero que generan síntomas a partir de movilización psíquica, ¿ya? Que termina produciendo no solamente síntomas neurológicos, generalmente síntomas dolorosos, ¿ya? Y otra serie de síntomas también, entre funciones alteradas, síntomas digestivos y otras, generalmente de tipo inespecífico. Igual, por si acaso, en el síndrome del miembro fantasma, las percepciones son más subjetivas, si bien hay cierto grado de objetividad, con el tiempo estas percepciones anómalas de un miembro amputado en el síndrome del miembro fantasmas van siendo cada vez más subjetivas, van dejando de ser corpóreas, subjetivas y mensurables o describibles por el paciente, y van desapareciendo con el tiempo. O sea, eso se estabiliza en el paciente. Finalmente las percepciones se modifican y se reeducan hacia que obviamente no hay un miembro ahí y el paciente empieza a resolver su problema. Entonces el problema es una somatización a partir hay un movimiento de neurotransmisores, y lo mismo que una persona que puede hablarse que somatiza, ¿ya? Una persona que se queja de un dolor, o de hormigueos generalmente, ¿no? Adormecimientos en los miembros, son síntomas reales, ¿ya? Para el paciente.
De eso se trata el tema de hoy. Los trastornos somatomorfos hablan del soma. ¿Qué significa soma? Cuerpo, ¿no? Y que toma la forma de una sintomatología del cuerpo. Sin embargo, hay un componente psíquico que está subyacente y que debe tomarse en cuenta, ¿ya? Existen 4 tipos de trastornos somatomorfos, solo 4. El más común es el trastorno de somatización, es el más prevalente, del cual voy a hablar. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de trastornos somatomorfos, nos referimos específicamente a eso. Síntomas inespecíficos del cuerpo que no traducen una enfermedad médica demostrable, una enfermedad médica clásica. Por ejemplo, si el paciente se queja de dolor abdominal, no es un dolor de tipo ni cólico ni urente. Generalmente el paciente va a describir ambos tipos de dolores o ninguno al mismo tiempo. Es un dolor, no sé cómo, doctor, es como si me apretara, pero al mismo tiempo me arde, pero al mismo tiempo es como si me estuviera alguien, o como si estuviera latiendo. O sea, y además a veces se mueve de aquí a aquí y le hacen una ecografía de vías biliares y resulta que es negativo, no hay presencia de delitos, ni ningún bloqueo, ni ninguna cosa anormal que pueda explicar el dolor. Además, la historia de ese dolor es generalmente crónica, o sea, hay una larga historia semiológica de un dolor impreciso. Este tipo de síntomas hacen que el paciente busque ayuda en uno y otro médico, ¿no? Que genere un desgaste del sistema de atención, que busque, que sature los pacientes. Estos pacientes se acumulan y saturan todo el sistema de atención. Si ustedes van a un seguro, recién yo he ido al hospital obrero del seguro, y todo lo que es consulta externa estaba lleno de personas entre 40 a 60 años. Realmente son, seguramente un porcentaje de esas personas está buscando explicación para síntomas somáticos que en realidad no tienen un sustento orgánico que explique una patología que pueda curarse desde la medicina, sino más bien desde la salud mental. El porcentaje, miren la relación, el de mujer a hombre es de 5, incluso hasta 10 a 1, dependiendo del lugar, de la estadística. La relación y la prevalencia en mujeres es muy alta, hasta un 2%, dice, según la estadística, ¿no?, de la población general. Realmente se inicia en la adolescencia, pero tiene una relación inversa con el nivel educativo y el nivel socioeconómico. O sea, mayor presencia a más bajo nivel socioeducativo y económico. 5 a 10% de los pacientes en consulta general de medicina, de los pacientes que van a recibir ustedes, cumplen criterios para un trastorno de somatización. Por si acaso, y esto es importante que no está en la diapositiva, pero que se los diga, que el síntoma, que al no encontrar nosotros una explicación orgánica, al encontrar una ecografía, un laboratorio negativo, obviamente que no responda al tratamiento, analgésicos que podamos darle al paciente, no significa que el paciente esté inventando o que no existe el síntoma, ¿ya? Es muy común escuchar al médico decir, y eso quisiera que ustedes se graben en su cabeza, que no se le puede decir al paciente, usted no tiene nada. 1. 2, usted está inventando. 3, usted es peor, ¿no? Usted está loco, vaya al peor, ¿no? Entonces, otra cosa que le suelen decir, es psicológico. El tema de decir es psicológico, puede el paciente generar la idea que no tiene, no necesitan decir que no tiene nada, ni siquiera decir no tiene nada, o sea, que el síntoma exista, doloroso exista, significa que requiere algún tipo de atención y ustedes pueden enfocarlo en función a la relación que tiene la aparición de estos síntomas con algún suceso en la vida del individuo. Tengo una paciente que ahora ha venido con un tipo de síntomas somáticos, que ahorita voy a explicar cuál era el diagnóstico en sí, pero en el contexto del embarazo, está en su
sexto mes de embarazo y recientemente le ha mordido su gatito. Perdieron su carnet de vacunas, no se acuerdan si lo vacunaron o no, pero el gatito ya es grande, debe tener unos 4 años. Y la idea empezó a surgir en ella. Por si acaso ella ya tenía un antecedente anterior de que tenía COVID durante la pandemia, vino. Y ella perjuraba que tenía COVID, pero tenía fiebre, según ella, fatiga, dolores, dificultad, según ella, para respirar, no podía dormir, una serie de síntomas que ella presentaba y decía que curaba. Y le habían hecho un test rápido, decía que era negativo, pero ella seguía diciendo, a pesar de eso, que ella tenía, y habían síntomas físicos, ¿no?, de COVID. Obviamente se enfocó el tema más con medicación psiquiátrica, estuvo con tiempo con tratamiento y resolvió ese episodio. Actualmente viene por esta mordedura de un perrito que sucedió hace unas 3 semanas. Y ella, adivinen, ¿qué dice ahora que tiene? Rabia, ¿no? Y tiene rabia, dice ella, que es posible que el gatito, ¿no?, pueda tener rabia, que ella tenga, le haya transmitido la rabia a ella. Y adivinen qué tiene, qué síntomas. Dolor de cuello, sensación de rigidez en la nuca. ¿Qué está pensando? Ha leído, obviamente. ¿Qué piensa que tiene? No. La rigidez de nuca, ¿qué está ligado? Ha debido leer, pues, ¿no? Ha debido leer en el internet la rabia, síntomas de la rabia. ¿Y qué está buscando ella al tener dolor de? Los síntomas relacionados a eso. ¿Qué síntomas son? ¿A qué? No, pero en el fotofobia, no tiene nada, ya, no tiene nada. A ustedes les digo, ¿no? Claro, ella está simulando. ¿Qué piensa? Dice. Pero ¿qué ella está pensando que tiene de los síntomas de la rabia que están ligados a rigidez de nuca y al dolor? Cuando uno examina a un paciente y busca rigidez de nuca, síntomas de meningismo, las encefalitis y las meningitis pueden provocar rigidez de nuca y obviamente ella ha leído en internet que eso es posible que le venga si tiene rabia y entonces está generando una serie de síntomas que son reales y se deben tratar. Entonces ella está haciendo un tratamiento para eso, obviamente, que además hay insomnio entonces hay una recurrencia. Los síntomas somáticos en el contexto de una hipocondriasis, que es parte del capítulo de los trastornos somatomorfos. Uno es el trastorno de somatización, el más frecuente. Otro relativamente también frecuente de estos tipos de trastornos es la hipocondriasis y algunos otros 2 que voy a mencionar. Sí. Doctor, y en este caso la paciente cuando hace el tratamiento deja de sentir los síntomas, pues. Es posible que los tenga durante un tiempo porque también todo radica en una psiquis perturbada, algunos problemas de pareja, problemas que tienen que ver con su embarazo, su expectativa de su primer bebé, hipocondriasis que ya venía desde antes que se embarace. El primer episodio del COVID vino posterior a la primera pandemia, ¿no?, la primera ola. En 2021 tuvo su primer episodio de hipocondriasis con la idea esta irrefrenable de que tenía COVID. Sí, algo más que quería preguntar. ¿Algo más? Vale. Entonces, hay eso, ¿no? Esa parte epidemiológica que es importante. Entonces, ¿qué tipos de trastornos hay? Yo les voy a hablar ahorita del trastorno de somatización y los criterios diagnósticos. Existe el trastorno conversivo, el segundo. La hipocondriasis que les he dicho y el trastorno dismórfico corporal, son los 4, de los cuales el más frecuente es el trastorno de somatización. Pero ¿cuáles son los síntomas somáticos más comunes? Y esta diapositiva lo resume. Los síntomas somáticos más comunes, primero es la fatiga. Eso es lo más impreciso que puede haber. Me siento fatigado, como no sé si cansado, no sé si se refiere el paciente a cansado físicamente o aburrido, de irritable o intolerante. Fatiga, que llama simplemente cansancio, una sensación de dolor, de no poder concentrarse, una fatiga mental. ¿A qué tipo de fatiga? Por eso la palabra fatiga resume una serie de síntomas imprecisos en realidad. Otro síntoma que ya es un poquito más preciso es el dolor, pero dolor generalmente en extremidades, ¿no? Brazos, codos. No se relaciona a fenómenos tipo autoinmunes, lupus o artritis, ni nada de eso.
O si los hay, si el paciente ya esté diagnosticado de artritis o lupus, los síntomas son más intensos que lo esperable por el tipo de problema físico que te pueda tener de base, digamos, ¿no? Dolor lumbar, dolor de cabeza, insomnio, dispepsia, síntomas gástricos, ¿no? Incomodidad intestinal, incomodidad, no dice dolor, no dice el dolor tipo cólico, no dice parálisis del tránsito intestinal, nada, dice solamente incomodidad intestinal, sensación de falta de aire, no dice taquipnia, es una sensación subjetiva de que le falta el aire. Por eso esta paciente que les dije, que está embarazada, tiene esa sensación, esa percepción de que le falta el aire, como si fuese síntoma ansioso. De hecho, el médico que la atendió le dijo que era ansiedad, porque ya habían pasado el tiempo, el gatito estaba en observación, después de 3 semanas no era rabia, entonces le habían dicho era ansiedad. Entonces en realidad de trasfondo hay un hipocondriasis, ¿no? Una percepción de que tiene una enfermedad específica, ¿no? Dolor estomacal, mareos, palpitaciones y dolor torácico son parte de las posibilidades. Y ahí está el porcentaje de posibilidades, ¿no? De frecuencia, más frecuente fatiga y dolor. Entonces, lo que son los embarazos psicológicos entraría igual. No. La pseudociesis, así se llama, pseudociesis, es un pequeño capítulo de intercurrencias psiquiátricas durante el embarazo. Ahí está el caso de depresión postparto, psicosis postparto. La pseudociesis es una. Puede darse en el contexto de un delirio en una paciente psicótica, que es un delirio filial de que se relaciona a alguien que tener un familiar, en este caso que está embarazada, está esperando, en realidad no hay embarazo, no hay nada, ¿no? Puede ser en el contexto de un delirio, puede ser en el contexto de una pérdida reciente de un bebé, que la paciente persiste y la familiaridad de que tiene. Se puede dar en el contexto de un trastorno de personalidad histriónico, son tipos de personalidad más sugestionables, trastorno dependiente de personalidad, histriónico, narcisista. Ha habido casos, y esto lo vi en Palmasola, ¿no? Una persona que sintió que después de la pérdida de su hijo, en la no aceptación de haber perdido a su hijo, terminó robándole el hijo a otro. Entonces, por secuestro la lleva a esta recluida. Sí hay que tener cuidado, de que la pseudociesis tiene que ver con un delirio, ¿no? Pero en el sentido de que pueda sentir movimientos fetales. Siempre cuando hablamos de trastornos somatomorfos hablamos del cuerpo que traduce síntomas. Si es una persona que siente el movimiento fetal, pero le han hecho una ecografía, no hay embarazo, le han hecho el HCG negativo, no hay prueba de embarazo negativa, puede hablarse de una pseudociesis en el contexto similar a una hipocondriasis, ¿no? Ahí sí se explicaría. Siempre y cuando haya la percepción del cuerpo. Doctor, siento que me patea el bebé. Ya. Entonces ahí estaremos hablando de una hipocondriasis en el contexto de un embarazo falso, pseudociesis. Pero doctor, en caso de que nos llegue un paciente con alguna manifestación clínica que no encontramos un origen orgánico aparente, ¿sería derivación con psicólogo de psiquiatría? Sería bueno, es lo mejor. De hecho, para resumirles, en sistemas de salud donde hay esta alta demanda de atención y que se dan cuenta que estos pacientes saturan el sistema y generan una sobredemanda de atención en laboratorios, estudios de gabinete, consultas que están totalmente llenas, ¿no? En la seguridad social se da eso. En el sistema público de atención en general, lo que se hace es colocar, ¿qué tan productivo es colocar un psicólogo, no siquiera psiquiatra, en la atención primaria de salud, en consulta? Eso distiende y coadyuva bastante en la posibilidad de que se encamine mejor estos cuadros. Sí sería ideal que se derive. A veces la única persona que puede absorber eso es el médico, ustedes. No va a haber otra persona, no va a haber la posibilidad de derivar, y es en ustedes que va a generar al paciente una expectativa que va a caerse si es que usted le dice no tiene nada. Si le dice, eso le estoy diciendo, si le dicen, es psicológico, no. Entonces, hacer el tratamiento, mantener la explicación que por laboratorios no hay una explicación de que haya algo grave,
el decirle no tiene nada grave, algo por lo cual usted vaya a complicarse, es importante que se le informe. El diagnóstico en sí, que le digan está somatizando, tampoco sirve mucho, porque eso es para nosotros, para la jerga médica, ¿ya? Sirve mucho que ustedes puedan explicarle el contexto fisiológico. Por ejemplo, a esta paciente decirle tiene hipocondriasis no sirve de nada, sino explicarle que hay nula posibilidad de que ella tenga el virus de las rabias, porque a las 3 semanas o su hijo ya había tenido algún grado de descompensación, el bebé inútero, o ella algún tipo de alteración o un síntoma neurológico que realmente pueda llegar a traducir. Ella tiene un antecedente ya de un cuadro similar anterior, entonces que ella generó una expectativa de tener COVID cuando en realidad no lo tenía. Ella de alguna manera moviliza su inconsciente para que ella se dé cuenta que ella no tiene tampoco una rabia en curso, digamos, un virus de la rabia. La explicación es importante del médico, de la parte fisiopatológica. El trastorno de somatización es el más frecuente de todos los 4 trastornos somatomorfos. El de somatización involucra los siguientes criterios. Generalmente es diagnóstico antes de los 30 años, múltiples síntomas físicos, de los cuales dice, generalmente, el criterio B, el 1 dice 4 síntomas dolorosos en 4 zonas diferentes. Puede doler el brazo, el estómago, la cabeza y el pecho, por decirles. O puede haber solo dolor de miembros, me duelen los pies, doctor, me siento ardor y siento que me duele la incomodidad en la barriga. Puede combinarse con 2 o más funciones alteradas, por ejemplo, la función la fisiológica de defecar, por ejemplo, o miccionar, puede estar alterada con algún retraso o puede haber estreñimiento o micción levemente dolorosa, que no traduce una infección de ningún tipo, en ningún lado. Puede haber síntomas gastrointestinales como tal, náuseas, pirosis, pero que no se necesariamente traduzca algún tipo de o aumenta la frecuencia intestinal, ¿no? Como el estreñimiento, como ya les había dicho, que no traduzca una úlcera, que decía en el síntoma anterior. Y también un síntoma sexual, que aparte de los síntomas dolorosos, el paciente se queje de algún problema en su intimidad, en las relaciones sexuales con su pareja, dolor en las relaciones o disminución de la libido o retraso en la eyaculación o eyaculación precoz. Todo eso puede haber como síntoma acompañante de los síntomas dolorosos o digestivos o de algún otro sistema que están en el anterior criterio. Además, un síntoma neurológico, puede haber además, son síntomas inespecíficos. Déficit neurológico, por ejemplo, siento, doctor, que no siento la mitad de mi cara, pero la persona normal hace su gesticulación, no hay evidencia de ningún tipo de parálisis, ni facial, ni central, ni periférica, entonces es una percepción subjetiva de una disminución de la sensibilidad del rostro, sin antecedentes de herpes ni de alguna patología que pueda sugerir algún tipo de lesión neurológica periférica. Entonces hay un síntoma pseudoneurológico, generalmente parestesias, que son estos hormigueos, o disminución leve de la sensibilidad o de la fuerza. ¿Ya? Incluso hay otros, ¿no? Ejemplos como la sordera, etc. Entonces ahí tenemos el diagnóstico de trastornos de somatización. Obviamente no debe explicarse que estos síntomas sean una enfermedad médica y hay un deterioro social y laboral, como en todos los criterios, ¿no? Otra cosa, finalmente, los síntomas no se producen intencionalmente y no son simulados. Significa que existe un trastorno, por ejemplo, el trastorno por simulación existe. Se debe demostrar que el paciente realmente está simulando porque quiere obtener un beneficio. Si el paciente puede simular un dolor, una queja, una dolencia por algún beneficio, por ejemplo, un paciente que está en la cárcel que quiere salir por alguna razón y escapar y fugar, entonces ese sí tiene una razón, ese puede estar realmente simulando. Hay que tener cuidado con la simulación y el diagnóstico diferencial es con eso. Luego está el trastorno conversivo.
Ustedes van a escuchar hablar, doctor, llegó una conversiva, le van a escuchar hablar a la enfermera cuando están en el internado. ¿Ya alguien escuchó hablar de esto? Ya, sí. Algunos sí, lo que algunos no. explicamos la anterior clase de que si estás mucho con un paciente es un proceso de conversión. No, ese es si está mucho con un paciente psicótico y termina desarrollando psicosis, se llama psicosis compartida, si eso te refieres. No. Esto se refiere a que el paciente puede tener síntomas neurológicos de la esfera neurológica como parálisis de una parte del cuerpo, pérdida de la conciencia o incluso convulsiones tónico-clónicas, con incluso relajación de esfínteres. Solo que cuando le haces el electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica normal, ¿cómo creen que sale el resultado? Normal. ¿Ya? Y a la paciente se le interna, o al paciente se le interna y se le dice que se le coloca electrodos para ver su actividad eléctrica, se le coloca algún tipo de medicamento, que generalmente es un placebo, y se le dice que cuando se le administre le va a producir una convulsión. Se le pone agua destilada. ¿Qué creen que se produce? Una convulsión. Entonces, eso es una forma de encontrar un diagnóstico de un trastorno conversivo. Realmente, si hay acompañamiento de conflictos personales, cambios de estatus de vida, cambios sentimentales, una serie de factores que acompañan, factores psicológicos que están acompañantes, que aún así no se le puede al paciente relacionar, porque el paciente va a venir con esa expectativa de que esto les resuelve algo, el tener ese síntoma les sirve al paciente. ¿Ya? Cuando el paciente, por ejemplo, refiere que se ha paralizado una parte del cuerpo, realmente no va a poder mover el cuerpo y va a estar así durante mucho tiempo. No va a ser solamente cuando va a la consulta, porque si el paciente lo hace solamente cuando va a la consulta y luego en su casa está normal, el familiar nos va a decir, y eso, en ese caso estaremos hablando de una especie de simulación. En la simulación, como el trastorno facticio, en ambos hay una ganancia secundaria. ¿Tiene una baja médica o Eso es en la simulación. La simulación es en cambio, en esto no le sirve. Al paciente le sirve para aliviarse y contener algunos síntomas, alguna problemática de su contexto de vida. ¿No es similar al hipocondriaco? Perdón, ahorita te respondo. En cambio, estos pacientes van a estar así todo el tiempo, no solo cuando esté en la consulta, ni solo cuando le vean, sino va a estar así todo el tiempo, ¿ya? A pesar que no se le haga electromiografía o alguna otra prueba de transmisión nerviosa y esté todo normal. Ahora sí, ¿qué dices? ¿No sería como similar al hipocondriaco porque lo cree, no? No, porque eso es otra cosa específica. Esto tiene que ver con síntomas neurológicos en los cuales se demuestra que no hay una patología orgánica de la esfera neurológica de base. Eso es. Generalmente convulsiones, ¿no? Y como parálisis de alguna parte del cuerpo. A diferencia de lo que tú dices, que es la hipocondriasis, que es otro tipo de trastorno somatológico en el cual la persona persiste en la idea de que tiene una enfermedad, a pesar de la explicación de que le has demostrado que no tiene la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un paciente que decía tener VIH, porque él tenía, según él, resfríos frecuentes y diarreas frecuentes. ¿Cuál era la sospecha de que era en realidad una hipocondriasis? Que él, uno, no quería hacerse el laboratorio, una resistencia continua a hacerse la prueba rápida o la confirmatoria de VIH, y dos, que él no había tenido realmente relaciones promiscuas, porque es otra prueba. Tampoco había tenido transfusiones ni nada. Solamente era la sospecha de él que tenía los síntomas, que tenía diarrea y que tenía infecciones respiratorias frecuentes. Ese es el ejemplo que yo pongo. Y se resistía, por ejemplo, a la idea de que tenía que hacerse una prueba de laboratorio para saber. Este paciente había presentado estos síntomas a partir de la separación de su pareja, de una persona de 50 años que se había vivido todo el tiempo y sus hijos ya grandes, pero habían tenido una separación, y a partir de la separación de su esposa, meses después empezó a presentar estos síntomas hipocondríacos, con la posibilidad de que tenía VIH. Quizás en mi juventud decía me habré contagiado, ya tenía una explicación más desde
desde lo imaginario. La preocupación sobre tener una enfermedad no es de tipo delirante, o sea, no se trata de una psicosis en la hipocondriasis, ¿ya? La duración es de al menos 6 meses y hay deterioro social y laboral, obviamente, ¿no? Y la preocupación no se explica por un trastorno de ansiedad generalizada ni otro tipo de trastorno, ni obsesivo compulsivo, ni nada. Esa es la hipocondriasis. Ya. Ahora, el último trastorno, el trastorno dismórfico corporal. Es un trastorno ligado a la percepción de una anormalidad en alguna parte del cuerpo, cambio en la forma, y es una percepción anormal persistente que le lleva al individuo a buscar un cambio en la forma de su cuerpo. O sea, se percibe, por ejemplo, que su nariz está deforme, una parte de sus pómulos, o sea, una parte del cuerpo. Entonces, hay una búsqueda incesante de modificar el cuerpo. Algunos de esos pacientes llegan a insertarse o introducirse sustancias ilícitas, aceites y silicona industrial, a veces deformándose el rostro. Han visto, ¿no? En internet salen muchas de estas personas que buscan modificarse el rostro, deformándose prácticamente, y ellos persisten en la idea de que están mejor así que con lo que estaban antes, pese a que para nosotros evidentemente hay una percepción anormal, y obviamente han modificado su cuerpo de forma que ellos no esperarían en un principio, ¿no? Esa percepción anormal lo tienen también los pacientes que tienen anorexia. Estas pacientes tienen un dismorfismo relacionado a la percepción de que tienen un cuerpo aumentado de volumen, cuando en realidad están pues incluso emaciándose. Se emacian, o sea, se disminuye la grasa de su cuerpo por la falta de ingesta calórica, que realmente están en piel y huesos, ¿no? ¿Han visto todavía que todavía incluso aún así persisten que no deben comer porque se siguen percibiendo gordos, ¿no? Esta percepción, tanto el dismorfismo corporal en el contexto no son, estos tienen que ver con varones y mujeres, ¿ya? Hay dismórficos que son casi iguales en proporción de varones y mujeres. Y los que tienen el trastorno de la alimentación, como la anorexia, que tienen este síntoma dismórfico, ambos son desde el lado, más del lado psicótico que del lado neurótico. En cambio, el trastorno por somatización, el trastorno, ¿qué hemos dicho? ¿Qué otro trastorno con síntomas neurológicos? Conversivos. Y el hipocondriaco son más del corte neurótico. Pero estos trastornos dismórficos son más del lado psicótico. No conozco a alguien que yo haya podido atender que tenía el dismorfismo, que no tenía algo del contexto psicótico, por lo menos una estructura psicótica, sin ser esquizofrenia ni nada. No estoy diciendo que sea esquizofrenia ni nada. Decir psicosis ya les he dicho en otra clase, no es sinónimo de esquizofrenia. Entonces, cuando les digo psicosis, igual el paciente anoréxico, la paciente anoréxica, tiene algo del contexto psicótico más que del lado neurótico, a diferencia de la bulimia, por ejemplo. La bulimia, en donde hay atracones y la persona se produce vómito o toma laxantes, proviene del lado neurótico. Generalmente hay problemas tipo afectivo que están relacionados a eso. Por ende, las neurosis tienden a tener un mejor pronóstico y la psicosis a un pronóstico más a la cronicidad, y en el caso de la anorexia un peor pronóstico, porque al no ser modificable esa percepción anormal, la persona puede deteriorarse físicamente al punto de emaciarse y perder proteínas y morir, pues, ¿no? Por desnutrición. No se mueren del dismorfismo que tienen, se mueren y por eso es que tienen un pronóstico peor que las que tienen bulimia. Lo mismo con el dismorfismo aquí. ¿Qué tanto el Michael Jackson habrá tenido algo dismórfico, ¿no? A seguir buscando, y seguía, ¿no? Seguía buscando, se ha sometido a muchas cirugías. Tenía un trastorno dismórfico. Michael Jackson.
no sé si han visto personas que tienen conductas extravagantes, excéntricas, que se llegan a inyectar, por ejemplo, músculos falsos, ¿no? Músculos falsos, no van al gimnasio. Hay otros que se inyectan esteroides para aumentar volumen, para verse. No es un dismorfismo en sí, es un tema más de narcisismo, un tema más de una personalidad que le lleva a tomar decisiones de ese tipo. No, creo que se refiere a que es como lo contrario como anorexia. Similar, de que se ve delgado, se ve que no, se ve débil y quiere seguir. Seguir aumentando. Ajá, seguir aumentando porque se ve débil. Más o menos así que se refiere. Ya no lo hace con Se siguen viendo flacos. Ajá, a pesar de- al revés. Podría ser, sí, es una buena hipótesis que pueda explicar. Pero siempre, generalmente se da en el contexto de tipos de personalidad más sensibles a eso. Los narcisistas, histriónicos, hay otro más límite de personalidad, son más sensibles a eso, sí. Pero entonces, ¿qué criterios podríamos tomar en cuenta así para definir que una persona tiene un trastorno diagnóstico corporal? Primero, como dice el criterio, dice preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral. Que el individuo a partir de esto empieza a generarse algún tipo de malestar, por ejemplo, complicaciones médicas por operarse continuamente, por inyectarse. ¿No han visto de personas que a pesar que ya tienen el labio grueso, se siguen inyectando cosas aquí para tener y tienen el labio así? Que eso se infecte, que eso se complique, que haya una sepsis, por eso se internado en el hospital, pero saliendo del hospital de una sepsis, de estar en terapia intensiva, sigue queriendo volverse a internar. Ese es acuérdate que la disfuncionalidad en el ámbito social y laboral, familiar, del individuo genera el límite entre lo normal y lo normal. No todas las personas que se operan por un tema estético, por un tema funcional, van a ser dismórficas. Personas que se sienten más seguras por un tema de autoestima, se operan. La indicación para no operar a alguien en cirugía plástica debiera ser esto: si tiene un trastorno dismórfico de base, un tipo de personalidad en segunda instancia, y si no cumple criterios, o si no tiene también un tema depresivo, un tema más bien de lo social, que se siente que la tienen que aceptar, o su marido solo la va a aceptar si se opera, en temas de inmadurez en la personalidad, se deben tomar en cuenta para saber si la paciente se opera o no. Son indicadores. Eso. ¿Está respondiendo tu pregunta? La disfuncionalidad marca el límite, tiene un problema o no. Y la repetición en el acto. Una persona que se opera por funcionalidad es normal, una persona que por tema estético, por tema autoestima, se sienta que va a estar mejor, es normal. La persona que a pesar de que se opera, se sigue operando, tiene una tercera cirugía y busca seguirse operando, hay. Doctor, y esa persona que no sé, que dice que no es una persona, que es un alien y quiere transformar totalmente su cuerpo En alien. hasta llegar a colorarse los El trastorno, lean el trastorno esquizotípico de personalidad y ahí les va a decir que las personas tienen personalidades, ideas excéntricas, ¿ya? Otras personas que son realmente sugestionables son las personas con trastorno dependiente de personalidad. El trastorno histriónico de personalidad son personalidades altamente sugestionables. Son personas que, por ejemplo, en sesiones de hipnosis son las primeras en caer. Son personas que generan ideas sobrevaloradas sobre cosas, como tú dices, ¿no? Creencias sobre cosas. Hay alguno que otro hay que hacer el diagnóstico si estructuralmente más bien no es esquizotípico, sino más bien es un trasfondo psicótico, no tiene para hacerse algún tipo de lesión. Eso se sabe en la entrevista, en entrevistas con psiquiatras. Generalmente no llegan, como son más de personalidad, viven así, es como un estilo de vida ya. Doctor, y por algo, digamos, se puede llegar a desarrollar. ¿La psicosis se hace o se nace? Se nace. Se nace. Ya. Estructuralmente uno nace con eso, con esa predisposición a ser estructuralmente psicótico sin llegar a ser esquizofrénico nunca. Hay personas que tienen estructura psicótica y son funcionales hasta en la vida. Pero en estas cositas se empieza a notar que tienen algo que no cuadra en la realidad.
que no cuadran con su conducta, que buscan eso, en esas conductas extrañas, excéntricas, la aceptación o la resolución de algún conflicto que tienen en su misma psicosis. Responden esos, el creer en alguien, sin creer que la venida de no sé quién, y se transforman, ¿no? Se tatúan hasta el ojo, todo. Exacto. Eso. ¿Alguna pregunta más? Volviendo un poco a lo de la somatización, hay pacientes que por un estado emocional alterado empiezan a tener síntomas estomacales y hay hasta que llegan a vomitar. Eso entraría en un trastorno de somatización. Por ejemplo, una persona que vomita o que tiene náuseas, que vomita, que es más sensible, se llaman, son esas personas que tienen son formas de manifestación del sistema neurovegetativo, no es una respuesta neurovegetativa hacia algo. Algunas personas no van a temblar, no todos van a hiperventilar y les va a dar taquicardia. Al niño ansioso, por ejemplo, no le viene taquicardia ni hiperventila cuando le viene ansiedad. ¿Cómo responde un niño cuando tiene ansiedad? Vomita. Hay niños más sensibles que otros y manifiestan. Hay personas que vomitan hasta en grandes y les viene algún tipo de ansiedad y les viene ganas de vomitar. Son más colinérgicas, digamos, son más sensibles a cambios bruscos anímicos y respuestas de ese tipo, ¿no? Son personas que también son poco susceptibles a tratamientos con antidepresivos. Algunos antidepresivos, como son más sensibles, tienden a tener más síntomas, efectos adversos del antidepresivo, entonces no son candidatos a usar. Personas así. Por si acaso, el tratamiento en la mayor parte de los trastornos somatomorfos viene como el dolor es un síntoma común, es analgesia más un modulador de la respuesta al dolor. A este grupo pertenecen los antidepresivos. Los neurólogos preconizan el uso de tricíclicos como la amitriptilina, la clomipramina, la imipramina, más algún analgésico desde paracetamol, pasando por los AINES hasta los morfínicos. ¿Ya? En una serie de fármacos de forma escalonada que se pueden usar para encontrar respuesta a estos tipos de molestias y dolores. Nosotros los psiquiatras no usamos tricíclicos, usamos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los cuales la fluoxetina, el escitalopram, ya les he dicho en trastornos de ansiedad, ¿no? Paroxetina, sertralina, son los antidepresivos que más comúnmente usamos nosotros para esto mismo, para trastornos dismórficos, para trastornos de somatización, hipocondriasis, incluyendo trastornos conversivos. Solamente que los conversivos, si por ejemplo convulsiona, ¿qué añadirás? ¿Qué se añade si el paciente convulsiona y es conversivo? Anticonvulsivantes usan. Y generalmente responden relativamente bien, casi tienen un efecto entre placebo, pero han demostrado que sí tienen un efecto superior al placebo los anticonvulsivantes en pacientes conversivos con síntomas de tipo epiléptico. ¿Ya? Esos estudios ya hay, entonces eso se sustenta de esa forma. ¿Algo? Y para que sea denominado un paciente con un trastorno de somatización, ¿no tiene un criterio de, no sé, tiempo o cantidad de veces que presenta en un periodo de tiempo? Sí, pues aquí está, miren. Si ustedes leen bien, esto lo van a leer con calma, dice: historia de múltiples síntomas físicos antes de los 30 años, atención médica y con deterioro social y laboral. ¿Dónde dice? Para hablar de disfuncionalidad, ustedes han visto que ¿en qué tiempo van? ¿Días? Meses. Generalmente meses de disfuncionalidad. No está escrito aquí, pero siempre se habla de meses. Como son síntomas crónicos y en la cronicidad está la clave, que la disfuncionalidad haya marcado que, por ejemplo, la persona por tantas molestias, dolores y síntomas haya tenido faltas en su trabajo, faltas en el rendimiento en su nivel académico, y que eso le haya determinado, no sé, que haya perdido el año o que le hayan despedido de su trabajo. Que su esposa lo haya dejado por tener estos síntomas y no encontrar solución. Su esposa lo dejó, ha perdido su familia, su hogar. Pues ya hay disfuncionalidad por eso. No es lo mismo en una gastritis, ¿no? La gastritis es aguda, hay síntomas bien específicos y se resuelve. ¿Qué? Se resuelve con el uso de antiácidos. ¿Mejora?
Es la pregunta clave. ¿Ha mejorado desde que usted usa esomeprazol en la mañana? Sí, doctor, ha mejorado. Claro que no, a veces todavía me vuelve y a veces en periodos de estrés también me vuelve, pero ha mejorado desde que tomo. Entonces se le hace endoscopía y se demuestra que había tenido Helicobacter pylori y era real, ¿no? Eso. Si no hay más preguntas, jóvenes, podemos